Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a presentar en Jueves de Psicología nuestro tema que se llama ansiedad. Mi nombre es Aida Hernández Rodríguez y yo soy prestadora de servicio social en la Fundación FUNAED. Nuestro tema del día de hoy es el trastorno de ansiedad, como ya se los mencionaba, ¿no? Y para saber qué es un trastorno de ansiedad, primero debemos de tener en cuenta que de la mano está el miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo? Pues es una respuesta emocional a una amenaza, ya sea inminente, ya sea real, ya sea imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Entonces la ansiedad se presenta antes de que algo vaya a ocurrir. O sea, es evidente que la ansiedad y el miedo van entrelazados, van de la mano. Digamos que cuando se presenta la ansiedad, pues es un miedo, ¿no? Es un miedo irracional a que vaya a suceder algo. La ansiedad, pues en sí es una respuesta emocional o una reacción normal y saludable. O sea, es parte de nosotros, ¿no? El que tengamos ansiedad es normal hasta cierto punto. Y se activa cuando hay una amenaza o cuando nos encontramos en peligro, justamente para prepararnos a la acción. Es decir, es una emoción que nos ayuda, que ayuda a que nuestro organismo se prepare, se ponga en alerta para hacer cosas importantes. Entonces, la ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad cuando esta reacción se activa, digamos, en situaciones que habitualmente no son amenazantes, digamos, no corremos ningún peligro, pero que esta reacción se activa antes de que vaya a suceder algo y a lo mejor es algo que ni siquiera va a suceder en un futuro. Entonces, esta ansiedad aparece antes de que algo ocurra, pero además es muy disfuncional en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, es decir, tal es el sentirte amenazado, tal es el sentir el miedo irracional a algo, a lo mejor a algún peligro que ni siquiera sabemos que vaya a suceder, que dejas de hacer muchas actividades de tu vida diaria, ¿no? Entonces es muy disfuncional para tu vida diaria y entonces es cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque es muy persistente en el tiempo, es decir, siempre estás experimentando este tipo de ansiedad, de estar, digamos, en alerta todo el tiempo, como si estuvieras en peligro todo el tiempo, ¿no? Y te es muy disfuncional en tus actividades diarias que tú realizas, ¿no? ¿Por qué? Porque las dejas de hacer por sentir esta ansiedad, por sentir este miedo. Y fíjense que 1 de cada 5 personas pueden padecer de ansiedad a lo largo de su vida. Dentro de la ansiedad tenemos diferentes tipos. Uno de ellos es el trastorno de pánico. ¿Qué es este trastorno de pánico? Pues son estos famosos ataques de pánico, o sea, son definidos como episodios de ansiedad muy repentinos, son muy abruptos, que se dan de manera intensa, muy, muy intensa, y se acompañan justamente de sensaciones físicas, o sea, muy desagradables, o sea, como las palpitaciones, como el sentir esta sensación de ahogo, que te ahogas y que dices, ¡ah! Me falta la respiración, incluso hay mareos. Aquí hay muchos pensamientos catastróficos, ¿no? La persona está pensando que algo terrible va a suceder, ¿no? Y hay un miedo exagerado
a perder justamente el control, a sentir o a pensar que se pueden morir, al sentir que se mueren, ¿no? Del ahogo que sienten inmediatamente en su pensamiento es: me voy a morir, ya me voy a morir aquí, ¿no? Y tienen muchos problemas justamente para respirar. El ataque se da de manera repentina, como ya se los comentaba, y va aumentando con rapidez hasta alcanzar, digamos, su expresión más máxima, y suele durar media hora, alrededor de media hora, estos tipos de ataques de pánico. Son comunes, quizás el 30% de los adultos ha experimentado por lo menos un ataque de pánico a lo largo de su vida. Fíjense que estos ataques de pánico son mucho más comunes, digamos, las mujeres que los varones, ¿no? Se dan más casos en mujeres que en hombres. Y los ataques de pánico pueden tener, digamos, una incidencia variable, o sea, ya que algunos experimentan estos ataques solo unas cuantas veces, unos cuantos episodios a lo largo de su vida, mientras que en otros casos hay personas que experimentan este tipo de ataques a lo mejor varias veces por semana, ¿no? Entonces, para algunos pacientes, pues sí es muy debilitante. Incluso algunos despiertan por la noche con estos famosos ataques nocturnos, ¿no? Que se despiertan y no pueden respirar y sienten que se mueren y que ya su vida acaba ahí. Entonces, sí es muy debilitante para estos pacientes experimentar estos ataques de pánico, ¿no? Y a veces su tratamiento es sencillo. A veces únicamente tienes que enseñarle al paciente a lo mejor aprender algunas técnicas de relajación y de respiración. A veces son cosas que a lo mejor no llevan como tanto que aprenda el paciente muchísimas cosas o que se tenga que tratar con medicamentos. A veces son cosas tan sencillas como el hecho de enseñarle una buena técnica, ¿no? De relajación, de respiración, para que le pueda ayudar al paciente y de esa manera se pueda relajar, ¿no? Sin embargo, en otras ocasiones, los ataques de pánico, digamos, pueden enmarcar otras enfermedades mucho más graves que van desde los trastornos del estado de ánimo hasta los infartos, ¿no? Entonces, es súper importante que si alguien padece estos síntomas y que siente que se le va la respiración y que siente taquicardias y que, ¿no?, siente esa sensación de ahogo, lo más importante y lo primero que se debe de hacer es recurrir al médico, ¿no? Ya el médico a lo mejor luego los mandan con un cardiólogo, por ejemplo, y les mandan realizar electrocardiogramas, les mandan a realizar una serie de estudios donde podamos descartar, ¿no?, alguna otra enfermedad física, ¿no? Cuando ya se descarta esta enfermedad física y que sigues con estos síntomas de ahogo, de taquicardias, de que no puedes respirar, entonces, si ya fuiste al médico, si ya tus estudios salieron bien y ya te dijeron que no tienes absolutamente nada, que físicamente estás bien, entonces podemos estar hablando de un trastorno de pánico. Y también que estos síntomas duren digamos, una vez descartado lo físico, que estos síntomas duren 6 meses o más, ¿no?, de manera recurrente. Entonces ya podemos estar hablando de un trastorno de pánico. O sea, es un trastorno de ansiedad llamado trastorno de pánico. Ok. Bueno, el otro tipo de trastorno de ansiedad es la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es, digamos, un miedo intenso
a los lugares y a las situaciones que pueden ocasionarte pánico, ¿no? Que pueden ocasionarte como esta impotencia o esa vergüenza, ¿no? Digamos que la agorafobia son las personas que sienten ante cualquier situación embarazosa o lugares del que parezca difícil escapar o donde pudiera no poder recibir, por ejemplo, ayuda, o sea, que no tienen esa ayuda disponible, entonces ellos les genera ansiedad, o sea, a ellos les genera ansiedad el sentirse solos, por ejemplo, ¿no? En caso de que desarrollen estos síntomas de ansiedad, estos pacientes pues experimentan esta ansiedad de manera exagerada. Digamos que la agorafobia es pues esta ansiedad exagerada justamente a que aparezcan estos síntomas de ansiedad. Y sobre todo les pasa mucho cuando se encuentran solos o lejos del hogar, lejos de su casa. Y incluso les genera pues mucha discapacidad porque tienen problemas, por ejemplo, para subir al autobús, al metro o a cualquier transporte público, tienen problemas para subirse, tienen problemas para ir de compras, tienen problemas para ir al cine, entonces, pues sí es muy discapacitante para estas personas. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? Evitar todos estos lugares. Entonces, pues sí es discapacitante porque no pueden ir a ningún lugar, porque sienten que va a aparecer los síntomas de ansiedad, ¿no? Que algo va a suceder. Y la duración de estos síntomas también es de manera recurrente durante 6 meses o más. Obviamente les causa, como ya les comentaba, la disfunción laboral, disfunción educativa, disfunción social, disfunción personal, ¿no? Porque no pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque las evitan. ¿Por qué las evitan? Porque tienen este miedo a que aparezca un síntoma de ansiedad y entonces ellos no puedan hacer nada y algo va a pasar, ¿no? Algo muy malo. Otro tipo de ansiedad es la fobia específica, ¿no? Y aquí los pacientes, digamos que sienten estos temores injustificados ante objetos o situaciones específicos, ¿no? Como su nombre lo indica, fobia específica, ante cosas específicas. ¿Cómo qué? Pues puede ser ciertos animales, ¿no? Como las personas que le tienen miedo a las arañas, como las personas que le tienen una fobia terrible, pero es más que miedo, o sea, es una fobia, es un miedo exagerado, por ejemplo, a una araña, ¿no? Un miedo exagerado, por ejemplo, a un ratón, ¿no? Y la gente salta de miedo, digamos, tiene taquicardias, pero es algo exagerado, ¿no? Que no lo soportan. No soportan ver un ratón, por ejemplo, una araña. Son cosas muy específicas. Por ejemplo, hay personas que le tienen un miedo terrible a la sangre, entonces ven sangre y no, bueno, hasta se desmayan. Hay personas que le tienen mucho miedo a las alturas, entonces todo lo que implique alturas no pueden, simplemente no pueden, o sea, tienen ese miedo exageradísimo a, por ejemplo, a subirse a un avión porque piensan que se va a caer, que algo les va a pasar, entonces no pueden, ¿no? Hay personas que le tienen mucho miedo a las jeringas, por ejemplo, entonces apenas si ven una jeringa y ya están gritando, todavía ni siquiera los inyectan, todavía ni siquiera llenan la jeringa con el medicamento que les vayan a inyectar y ellos ya se sienten, bueno, ¿no? Hasta empiezan a gritar. También hay personas que les tienen mucho miedo a las tormentas eléctricas, entonces cuando está tronando, bueno, se quieren meter, no sé, debajo de dónde, porque no lo soportan. Entonces, esto le llamamos fobias específicas, a cosas específicas, ¿no? Y para que se diagnostique, justamente también debe de tener una duración de 6 meses o más
y los síntomas deben de ser recurrentes a lo largo del tiempo, o sea, de todo este tiempo. Otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno de ansiedad social. Este tipo de trastorno se caracteriza muchísimo por un miedo excesivo a parecer torpe, a parecer tonto, a parecer apenado ante las demás personas, ¿no? Los pacientes, o sea, digamos que temen estos errores sociales en los que los pongan como avergonzados. Entonces, lo que sucede mucho con ellos es que empiezan a temblar, incluso no pueden escribir enfrente de las personas, o sea, porque empiezan a temblar y son incapaces, ¿no? Son incapaces de tener un buen desempeño ante los demás. Por supuesto, al hablar en público, o sea, no pueden hablar en público porque se ponen muy nerviosos, incluso se ruborizan, también hay una sudoración excesiva, hay taquicardia y fíjense que este tipo de trastorno se da también mucho más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y se desarrolla justamente al experimentar una situación similar. Es decir, a lo mejor en la niñez lo que pasó es que sus compañeros, cada que le pedían su opinión o hablaba en el salón, siempre se burlaron de él, ¿no? Entonces, cada que levantaba la mano para hablar o para dar su punto de vista, siempre se burlaban de él. Entonces, por esta misma situación puede aparecer un trastorno de ansiedad social, de tal manera que cuando es adulto ya no puede hablar en público, se le dificulta muchísimo, se ruboriza, suda mucho, incluso lo puede hacer, ¿no? O sea, es este temor exagerado a la vergüenza, ¿no? A sentirse avergonzado, a sentirse ridiculizado ante los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de pacientes, o sea, sí lo pueden hacer, pero sí sufren cuando llegan a hacer, a lo mejor cuando tienen que hablar en público, sufren muchísimo, pues por la vergüenza que les genera. E incluso, pues muchas veces estos pacientes lo que tratan es de evitar todas estas situaciones, ¿no? El hablar en público, el hablar con varias personas, les causa demasiado miedo, un temor exagerado a hacerlo, ¿no? Y estos síntomas pues también duran durante 6 meses a lo largo del tiempo y generan obviamente mucha discapacidad, ¿no? Mucha disfunción laboral, social, personal, mucha disfunción educativa, ¿no? Porque pues muchas veces no pueden hablar en público, o sea, se les dificulta muchísimo. Otro tipo de trastorno de ansiedad es el mutismo selectivo. ¿Qué es este tipo de trastorno? Generalmente este se refiere a los niños que permanecen todo el tiempo en silencio, ¿no? Excepto cuando están solos o cuando están con personas, digamos, que se sienten ellos en confianza de alguien. Ellos pueden estar con alguien platicando normal, ¿no? Pero ya cuando los llevas ante las demás personas ya no platican y todo el tiempo están en silencio. Entonces este es el mutismo selectivo, solamente con algunas personas sí hablan y con otras no, ¿no? Y por lo general este tipo de trastorno pues inicia durante la edad preescolar, entre los 2 y los 4 años, y después que se va desarrollando, digamos, aparece después de que se desarrolla el lenguaje normal, ¿no? Y a pesar de hablar, lo que se caracteriza muchísimo es que a pesar de hablar con normalidad ante unas personas que son de su entera confianza, a lo mejor de su entorno familiar, pues sí habla, pero cuando ya está, por ejemplo, en un grupo y eso, no habla absolutamente nada. Entonces por eso se le llama mutismo selectivo, ¿no?
Y bueno, hay otro tipo de ansiedad que es la ansiedad por separación. Este tipo de ansiedad, las personas que padecen, digamos, este trastorno, temen, por ejemplo, que a personas cercanas, que a personas que estén con ellos, por ejemplo, papás, hermanos, lo que sucede es que temen que les pase algo malo, algo muy catastrófico, por ejemplo, que se mueran, ¿no? Y que ellos se queden solos. Esto es como la ansiedad por separación, de que si mamá o papá se va, empiezan a pensar que ya no van a volver, ¿no? Que ya nunca los van a volver a ver. Entonces ese es un miedo exagerado y entonces por lo tanto estas personas no pueden estar solas, ¿no? Y siempre se van a resistir a quedarse solos porque piensan pues que se van a quedar solos para siempre y que a las personas importantes les va a suceder algo muy malo, a lo mejor que hasta van a morir y por eso ya no van a volver o van a desaparecer, ¿no? Y la idea de, digamos, de separarse de las personas importantes de su vida, pues les genera una ansiedad sumamente exagerada. Incluso llegan a padecer muchas pesadillas, ¿no? Por este tipo de ansiedad y incluso les genera, digamos, síntomas físicos, les puede generar hasta vómito el hecho de que se vayan a separar de alguna persona importante de su vida, ¿no? De sus papás o de que los dejen tantito solos, no, o sea, es un miedo exagerado, simplemente no pueden estar solos, ¿ok? Otro tipo de trastorno de ansiedad, pues es el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno, pues digamos que es difícil de diagnosticar porque sus síntomas, digamos que se encuentran digamos que no se encuentran más bien en un solo elemento, sino que su nerviosismo es, digamos, moderado, pero crónico. O sea, es por mucho tiempo. Este tipo de gente es muy nerviosa, o sea, es muy nerviosa, pero no mucho. O sea, digamos, de una manera moderada, pero sí es como todo el tiempo, es crónico, ¿no? Aquí no existen ataques de pánico, ¿no? Aquí no se dan los ataques de pánico, sino que se trata de aquellas personas que son, digamos, muy preocuponas, ¿no? Tienen una preocupación exagerada o más bien una preocupación muy difícil de poder controlar. Entonces, conlleva algunos síntomas físicos, como es a lo mejor generan una sensación de inquietud agitada, ¿no? De que siempre se sienten agitados y a lo mejor incluso se sienten como cansados, como desdichados, sienten que sufren, ¿no? Y todo el tiempo se están preocupando, ¿no? Es una preocupación crónica, es una preocupación excesiva, digamos un poco moderada, pero todo el tiempo están preocupados. Es decir, preocupados por cuestiones de salud, preocupados por cuestiones familiares, preocupados por el trabajo, preocupados por malestares físicos. Entonces todo el tiempo es aquella gente que vive preocupada todo el tiempo, ¿no? Y pueden estar a lo mejor, se pueden sentir cansados, se pueden sentir irritados, puede haber a lo mejor aquí una falta de concentración e incluso les causa problemas de insomnio, o sea, les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Otro tipo de trastorno, digamos, de trastorno de ansiedad, pues justamente es el trastorno de ansiedad inducida por algunas sustancias o medicamentos, ¿no? Este tipo de trastornos
pues generalmente es porque a lo mejor estás tomando algún medicamento y esto te está generando esta ansiedad, ¿no? O por sustancias que a lo mejor, como pueden ser, no sé, algunas drogas, ¿no? Entonces, este tipo de ansiedad, pues, la asocian con mayor frecuencia, sobre todo a drogas, por ejemplo, la marihuana, anfetamina, cafeína. Entonces, este tipo de trastorno, pues es justamente por eso, ¿no? Porque están tomando alguna sustancia que les está generando estos síntomas de ansiedad. Y por otro lado, tenemos el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. ¿En qué se refiere esto? Pues que muchos trastornos médicos pueden inducir síntomas de, de ansiedad que por lo general pues se asemeja a los trastornos de pánico o del trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, puede manifestarse mediante a lo mejor obsesiones o compulsiones, ¿no? Pero justamente debido a otra afección médica, ¿no? O sea, sabemos que el hecho de que padezcas a lo mejor alguna enfermedad, pues ya te genera ansiedad. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal o alguien que, pues sí, o sea, que padezcan enfermedades, el hecho de que una persona padezca enfermedad, pues ya le genera ansiedad, ¿no? Y estos son todos los tipos de trastornos de ansiedad. Dentro de este trastorno de ansiedad, pues tenemos todos estos tipos, ¿no? Entonces, es importante que los conozcamos porque a veces tenemos algunos síntomas y no logramos como a lo mejor detectarlos o estamos detectando algunas cosas y pensamos que es otra. Entonces, sí nos parece un tema importante que ustedes conozcan porque a veces los estamos padeciendo, pero no podemos definirlos. Entonces, el día de hoy nos pareció un tema interesante que compartirles aquí en el canal de YouTube de la Fundación Arte, Educación y Talento. Y yo les agradezco mucho su tiempo y el que se hayan quedado conmigo para conocer qué es el trastorno de ansiedad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.